otras ocasiones, Plan de Restauración Funcional de la Selva Paranaense y Ecosistemas Asociados, y el trabajo puntualmente en el Parque Natural Municipal Monte Seguín en Puerto Rico, en nuestra provincia. En línea está el coordinador de restauración del proyecto Bosque Atlántico de Fundación Aves Argentinas, José Beamonte Reta, y con él vamos a charlar. ¿Cómo está, José? Un gustazo enorme. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muchas gracias primero por el espacio, muy agradecido. José, bueno, hay muchos proyectos en la provincia, varios, no sé si muchos, que están persiguiendo el mismo objetivo, ¿no? El proceso de restauración, tratar de que esas islas que han ido quedando de monte nativo vuelvan a estar conectadas. Esto es un esfuerzo enorme, de mucho trabajo, mucha paciencia, porque lleva además tiempo la restauración. Contanos un poco cómo nace este plan concreto en el que ustedes están trabajando. Bueno, este plan nace a principios del año a través de la firma de un convenio de cooperación, un convenio tripartito que le decimos nosotros, entre la Asociación Aves Argentinas, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales y el Instituto Misionero de Biodiversidad, ambos organismos provinciales, y surge a partir de esto, de entender la necesidad de una articulación para llevar adelante un plan grande, bastante grande, que es el proponernos plantar para este año 100.000 árboles nativos dentro de este plan de restauración, entendiendo la restauración como la recuperación de la selva, hacer volver a la selva en lugares donde antes existía y hoy en día ya no, y con el foco en poder, como decías vos en la introducción, poder conectar los pequeños parches de selva que hoy existen y favorecer de esta forma la conectividad entre ecosistemas con un enclave en recuperar un poco la selva en pos de también que generar corredores de biodiversidad. Hablemos un poco de lo técnico de todo esto que nos acabas de contar. ¿Cuáles son las herramientas o elementos que ustedes toman en cuenta a la hora de decidir dónde se planta, qué especie se planta, de dónde se consigue esa especie, cuál es el criterio de diversidad que tienen a la hora de plantar nativas en estas áreas? Bien, nosotros siempre pensamos que al momento de pensar un plan de restauración hay como tres ejes fundamentales o tres patas fundamentales al momento de llevar un plan de restauración, que son la capacidad técnica, justamente para poder discernir cuáles son los lugares para restaurar y de forma de restaurar, capacidad operativa para poder llevar adelante las plantaciones, desde el stock de plantines, desde la logística para llevar, incluso desde el personal capacitado para efectivizar el trabajo en campo, y también la capacidad financiera necesaria también para poder llevar adelante estos planes. Desde la parte técnica, nosotros nos proponemos en el diseño de todo plan de restauración prioridades, cuáles son los sitios prioritarios para la restauración. Desde Aves Argentinas, estos sitios prioritarios arrancarían con las KBA, que es una sigla en inglés, pero en español se traduciría como sitios claves para la biodiversidad, o sea que son sitios que por sus características ecosistémicas son muy importantes para la biodiversidad en general, no solo de la fauna, sino desde las plantas. Después corredores de biodiversidad y después áreas naturales protegidas. Esos son como nuestros tres puntos prioritarios para la selección de los sitios a restaurar. Luego, una vez que es un poco priorizando y tratando de encontrar esos lugares que son claves para la restauración, inicia un trabajo in situ en el mismo lugar, lo que significa poder recorrer a campo, reconocer el lugar que se va a restaurar y después contextualizarlo a través de la bibliografía. Bueno, este espacio, por ahí si el oyente por ahí no mucho no sabe, si bien nos encontramos en la ecorregión o la región fitogeográfica del bosque atlántico, la selva paranaense, la selva es muy diversa, pues no es igual en todas las partes de la provincia. En zona norte, en lo que sería en la costa del río Iguazú, nos encontramos con la selva de palo rosa y palmitales, que tiene características propias, que es muy distinta, por ejemplo, de
de la selva que se encuentra en la zona sur de la provincia, donde se encuentra en un ecotono entre la selva paranaense con la ecorregión de los pastizales. Entonces, poder conocer, hay todo un trabajo previo técnico de contextualizar el sitio que se va a restaurar a partir de las características propias en las que se encuentra, desde el tipo de vegetación que hay presente, qué especie va, qué especie no va. Por así decir, claro, sería muy ilógico plantar un palo rosa o un palmito en zona sur, o plantar una araucaria en la zona de Iguazú, por así decir. Entonces lleva todo un trabajo técnico de recopilación de datos para poder contextualizar el sitio que se va a restaurar. Y posteriormente una salida a campo para poder conocer in situ cuáles son las características del lugar propio. No toda la selva o no todos los espacios a restaurar han sufrido los mismos disturbios que han llevado a la degradación de ese lugar. Hay lugares que por ahí es una selva empobrecida, quiere decir que hay árboles en pie, pero su diversidad, su riqueza en cuanto a especies o número de especies es muy baja, entonces el trabajo es distinto, más apuntado a enriquecer esa capoeira, por así decir, y con especies claves que no se encuentran, o encontrarse con lugares totalmente degradados, donde ya no tenemos árboles, y por ahí también tenemos invasión de pastos exóticos, muy común por ahí ver en Misiones lo que es el pasto elefante. Claro. Es un pasto exótico que se trajo como forrajero y bueno, se comporta de manera invasora, quiere decir que avanza sobre aquellos ecosistemas degradados y bueno, eso te lleva a otro tipo de tratamientos. Entonces, cada sitio puntual no solo lleva desde un análisis más global de saber dónde está el lugar, en qué zona, en qué parte, en qué comunidad de selva nos encontramos, sino también un análisis puntual en terreno. Y que todo eso se traduce en un plan de restauración puntual para cada sitio. No sé si es el caso de ustedes y en esta experiencia puntual, pero ¿les ha tocado el caso de un proceso de restauración donde hay chacras recientes, digamos, un terreno, un territorio que recientemente ha empezado a ser ocupado por colonos y entonces hay plantaciones de hierba o de algún otro producto mezclados con manchones de selva, donde además hay que hacer un trabajo social y de acercamiento a la gente? ¿Ha pasado eso? Nosotros, Aves Argentinas, tenemos una reserva, la única reserva que cuenta aves argentinas, que se encuentra en Península Andresito, que es una península, un dedo por así decir, un dedo que ingresa sobre el río Iguazú, que está a unos 30 kilómetros del municipio de Comandante Andresito. Sí. Esta es una zona, la península es alrededor de 5.000 hectáreas, con un proceso de colonización bastante actual, donde ha habido esta interacción, por así decir, de mosaicos entre lo que es selva y espacios productivos. Obviamente esto conlleva el poder llevar un trabajo social de concientización, de trabajar con los vecinos y poder generar estrategias conjuntas para poder conectar los parches de selva entre medio de lo que son las zonas productivas, entendiendo también a los mosaicos productivos o a las chacras como partes del paisaje también, pero son partes del paisaje, son un ecosistema un poco más degradado, un poco más empobrecido en cuanto a sus componentes, pero son parte del ecosistema, y poder entender cómo es el abordaje para integrar ese ecosistema productivo con los ecosistemas más naturales. Y bueno, ahí lleva un desafío de cómo adaptar los espacios productivos en función de sostener y rehabilitar servicios ecosistémicos o de conectividad entre parches y selvas. Entendiendo también esto como los sistemas productivos como ecosistemas que también forman parte del paisaje, y bueno, cómo aunar esas dos contrapuntas entre la selva y el espacio productivo. Y ahí se me ocurre otra cuestión, porque digamos, todas las descripciones que has hecho me dan la impresión de que requieren de la participación de mucha gente, ¿no? El trabajo en campo, el identificar las características de cada espacio, mucha gente y muchas especialidades. ¿Cómo lo resuelven ustedes ese problema? ¿Trabajan con voluntarios?
hay gente obviamente especialista que hay que contratar. ¿Cómo funciona? Sí, obviamente es imposible pensar un trabajo de restauración si no se piensa desde un abordaje multisectorial, por así decir, un abordaje que incluya muchas partes o muchas personas, digamos, distintas, de distintas profesiones e incluso de distintos saberes. Es un trabajo no solo multidisciplinario, sino un término que por ahí me gusta usar, que necesita de un abordaje de los multisaberes, por así decir, que son un colono o un productor tiene sus saberes en relación a su chacra, a su espacio que habita, y esos saberes son importantes. Y es muy importante desde Aves, bueno, es como muy esencial pensar este trabajo conjunto con el IMIBio, pensar este trabajo conjunto con ecología, que aportan también sus técnicos para el diseño integral, de los mismos equipos de Aves Argentinas, que bueno, somos un grupo bastante grande, con distintas especializaciones, con formación por ahí más en fauna o con formación más en botánica, y bueno, también teniendo en cuenta el trabajo con los municipios también, que es esencial trabajar con los municipios. Por ejemplo, el caso que contaba en el inicio, el trabajo en el Parque Municipal Monte Seguín, que pertenece al municipio de Puerto Rico, y bueno, todo plan o toda estrategia de restauración precisa de la articulación entre distintos actores en territorio que aportan estos multisaberes, por así decir, para el diseño conjunto de un plan que se pueda ejecutar en el terreno, digamos, en el territorio. ¿Y cómo aparece el voluntariado ahí? Aves Argentinas tiene su propio voluntariado, voluntariados propios de distintas líneas de trabajos y proyectos que se llevan adelante en lo que es el proyecto Bosque Atlántico, en lo que encuadra el trabajo de Aves Argentinas en la provincia de Misiones, y después son los voluntariados que particularmente se hacen por lo general por parte de los municipios o por parte del IMIBio o por parte de ecología, puntuales para los trabajos de conservación, que los trabajos de restauración particulares en cada lugar, que por lo general son voluntariados llamados específicamente para esa actividad en concreto, y por lo general y siempre son llamados por las personas en la comunidad del sitio que se va a restaurar. Claro, o sea, es la propia gente de ahí la que participa. Para cerrar, José, sí. Bueno, contame, digamos, el objetivo final. ¿Cuántos árboles quieren sembrar, plantar en este proceso de restauración de la selva paranaense en el que están involucrados, en total, digamos? Para este año tenemos el objetivo de 100.000 árboles, ya nos falta bastante poco, vamos 60.000 árboles. Ya en el mes de septiembre vamos a estar haciendo una segunda etapa de restauración en Monte Seguín con otros 10.000 árboles, y después otros trabajos de restauración en Península Andresito, en la reserva propia nuestra, así que bueno, estamos ahí muy cerca de poder cumplir el objetivo. Bien. Pero son 100.000 árboles lo que nos propusimos para este año. Buenísimo. José, bueno, un gusto enorme haber charlado contigo. Pero por favor, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Bien, charlábamos con gente de Fundación Aves Argentinas, en este caso con José Beamonte Reta, que es el coordinador específico de este trabajo que está haciéndose, que relevábamos recién, es el coordinador de restauración del proyecto Bosque Atlántico de la Fundación Aves Argentinas, y es un trabajo que se está haciendo aquí en Puerto Rico, en el Parque Natural Municipal Monte Seguín, y el objetivo, como ustedes escuchaban, era plantar 100.000 árboles en total en varios espacios, ¿no? Y ya se ha avanzado muchísimo con todo este plan. 17:22 en la tarde, actualizamos antes de ir a la música los datos del tiempo. Recuerden que el pronóstico nos decía para hoy nublado, templado con lluvias aisladas. Bien, en este momento 19 grados 6, 83% la humedad, la sensación térmica 20 grados, porque tenemos un viento muy suave del sureste a 8 kilómetros en la hora, ¿no? Está agradable, no hace frío, ¿no? Bueno, mañana parece ser, de nuevo vamos a tener una jornada así, con estas temperaturas, pero un poco más lluviosa que hoy durante la tarde, ¿no? Para mañana martes, nublado, lluvias y tormentas a partir de la tarde, ventoso del norte,
mínima de 18 grados para mañana, máxima estimada en 25 grados. El miércoles, bueno, fresco por la mañana, templado por la tarde, mínima de 15 grados y máxima de 20 grados. Vamos a la música. No hay frontera.